Vamos al próximo informe que tiene que ver con que el pedido de detención de Cristóbal López por la deuda multimillonaria con el Estado. Esto pasó en el día de la fecha, mirá. La deuda millonaria de Cristóbal. Escándalo judicial y político. El polémico empresario podría volver a prisión en los próximos días mientras la sala de la Cámara Federal que lo liberó parece desmembrarse. Fiscal Moldes había reclamado la detención no solamente de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa. En el plazo de 5 días, la sala primera de la Cámara Federal de Casación tiene que resolver. Yo no estuve una orden política. totalmente. Yo no sospecho ni dejo de sospechar. Lo que digo es que el cambio de carátula para mí es inentendible. Ballestero y Farag eran los dos camaristas federales que escarcelaron a Cristóbal López. Farag ya pidió el traslado de la Cámara Federal a un tribunal oral penal económico. Y el otro juez que ya está llegando a su final es Ballestero, que pidió una licencia de 20 días y posiblemente entonces se acoja a la jubilación. Tendría que medirse un poco porque es el presidente de la nación, pero tiene derecho a opinar. Solo que debería quizás informarse un poco mejor. Mi tarea es defender a los argentinos, cuidar lo que es de los argentinos. Y esa plata que utilizó López y de Sousa es de los argentinos. Bueno, ahora Claudio, por favor, sí. Bueno, efectivamente, hoy estábamos todos esperando una audiencia muy importante que iba a celebrarse en la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal, que es la que tiene que revisar el famoso fallo que liberó y cambió la carátula en el caso Oil Combustibles. Recordemos, la empresa petrolera de Sousa y Cristóbal López principalmente, que dejó de pagar 8.000 millones de pesos durante 4 años, casi durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Hoy, con todos los punitivos y punitorios, perdón, son más de 20.000, casi 21.000 millones lo que reclama la AFIP, que es la principal querellante. ¿Qué es lo que pasó en la audiencia? No fue nadie. Ni los abogados de Cristóbal López, ni los de la AFIP, ni el fiscal que tenía que sostener esto fueron personalmente. Todos presentaron escritos, por lo tanto se perdió una oportunidad, o los propios jueces lo decían, off the record, decían, bueno, la verdad que era el momento para escucharnos, intercambiar y vernos ahí. Yo me llevo todos los papeles y después los leo y tomo la decisión, pero no era lo mismo. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Dos cosas. La primera, el cambio de carátula famoso que rebaja muchísimo la acusación contra Cristóbal López y Fabián de Sousa. Si ellos son culpables o están investigados, deben ser investigados por fraude al Estado agravado, porque se quedaron dolosamente con una plata que después usaron para invertirla en otras, como lavado de dinero. Lo quiero decir porque todavía la justicia no llegó hasta ahí. Pero si vos te apropiás de dinero ilegalmente y lo usás para otra cosa, estás lavando plata de origen espurio. Volvemos al tronco. Eso es lo primero. Lo segundo es la excarcelación. El fiscal Moldes, el fiscal de la Cámara Federal, la de Fara y Ballestero, dijo, ¿cómo lo van a liberar? Si estos tipos estuvieron haciendo algunas maniobras para entorpecer la investigación. Y te anticipo que se van a descubrir por lo menos 2 cosas más durante la semana que viene que nos van a dejar con la boca abierta respecto a nuevas maniobras del señor López con su dinero. Volvemos. Lo que pasó fue que el fiscal, ante la casación, ya se llama Raúl Ple, que es el que tiene que sostener este recurso, dice, estos señores tienen que estar presos, lo que hicieron y lo que siguen haciendo para tratar de escaparse no va. La Cámara, los jueces Gustavo Hornos, la doctora Figueroa y el doctor Ricci tienen 5 días hábiles, pensá que hay 2 feriados, o sea que tienen tiempo hasta el lunes de la otra semana para decir si Cristóbal López tiene que volver a la cárcel. ¿Cuántas posibilidades hay? Bastantes. López de Sousa de un gran fiscal. López de Sousa y Echegaray. Echegaray no preso, cuidado. No, hoy hubo un cambio hoy. Hoy todos íbamos por un lado y el doctor Ple no pidió la cárcel para Echegaray, dice Ahora, que en la primera instancia todavía la misma no se había justicia que pedido. lo libera hace un mes atrás es la que ahora... Bueno, ¿qué pasó con los otros dos? Ahí tenés la otra, ves cómo se juega la magistratura. Hay 2 que... ¿Para qué se te Esto también es parte de la justicia de la que hablábamos Santiago, antes. no Sí, es, de la sí, a ver. el tema, más allá de la repercusión que tiene y la magnitud que tiene, no es una ciencia exacta esto. Hay instancias diferentes, opiniones diferentes, por eso los tribunales son colegiados. Yo los conozco a los jueces, los conozco muy bien, hace muchísimos años. Con Ballestero trabajamos en el Juzgado Federal 2, yo era secretario y él era prosecretario. ¿Y qué quiere decir que lo conozca? Yo a lo que voy es que yo no hubiera votado de ninguna manera como él. Hubo un voto en disidencia que quedó en minoría, que es opinable. Es opinable. ¿Qué es opinable? ¿El cambio de carátula? No, Liliana, si querés que te diga mi opinión, te la digo. Y decila. La estoy diciendo. Yo hubiera votado como Bruglia. Okay. Yo hubiera votado como Bruglia.
no hubiera concedido la excarcelación y Cambio de carátula. se dice vulgarmente cambio de carátula, Sí. es el cambio de calificación. Sí. No lo hubiera hecho. No estoy justificando a nadie. A mí me Y parece... esto de elegir a otro ¿Puedo preguntarle juez? algo Sí. al doctor? Porque Sí, ahí por el problema favor. fue que Ahí eligieron es otro otro juez. tema doctor, que lo está investigando el Consejo de la Hasta Magistratura. la quiero Corte preguntar algo. Suprema pidió que se investigue eso. de uno, sí. Cuando vos sos agente de retención y te quedás con un dinero que no es tuyo, Es una estafa. es una estafa directa. Eso Absolutamente. no es igual que no pagar un Pero es impuesto. absolutamente como decís vos, Gabriel, es así. Sí. Es así. Hay Esos dos jueces que agentes de opinaron retención. otra cosa y uno que opinó, Bruglia, que opinó igual que como hubiera opinado yo. Y ¿Pero es cuestión de opinión eso? ¿Cómo? La pregunta es no. si vos un tipo ves que le está pegando un tiro en la cabeza al otro, vos no hablás después de estafa, hablás de homicidio. Bueno, pero escúchame, Gabriel, si esto fuera una ciencia exacta, la justicia no tendría grados diferentes. Vos fíjate que para revocar o confirmar lo que dice un juez de primera instancia se necesitan por lo menos 2 de Cámara. Sí. Y después podés llegar a la Corte donde necesitas mayoría, que son 3. Bueno, Entonces, Alberto, no será una ciencia exacta, pero tiene leyes y tiene sentido común. Pero, el perdón. problema es que no aplican ni la ley ni el sentido común, o que la aplican siempre del lado para Gustavo, perjudicar, Gustavo. en este caso, al Estado. No digo, y estoy a toda la defendiendo, sociedad. no quiero ser malinterpretado. Ya bastante está claro. con el tema de la pero inseguridad. Alberto, Ahí está la foto de Bruglia. Sí, por favor. No, Sí. la pregunta es si no hubo también una operación de parte del juez Ballestero para volcar la causa en beneficio de Cristóbal López. Porque no es que acá hay 2 y 1, acá había 1 y 1, y Ballestero eligió él a un juez que iba a votar junto con su posición y que no correspondía que lo eligiera, y la Corte Suprema pidió que se investigue esa operación. La Corte Suprema en algo que yo nunca vi. No sé vos, Eduardo, si Por lo eso habrás te visto. digo, es algo un inédito. oficio firmado por los 5 jueces de la Corte, dirigido al Consejo de la Magistratura para que esa maniobra o esa forma de proceder sea ¿Y por qué investigada. creemos que Se pasó sorteó- eso? ¿Cómo? ¿Y por qué creemos que la Corte hizo eso? Perdón, me siento interrogado. Yo No, estoy diciendo yo otra tampoco cosa. interrogado. No, me parece bien, acepto No, tu- pero tu es pregunta. inédito. Ninguno vio esto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Porque- despega la Corte? Porque para mi entender, lo que se tendría que haber hecho es haber sorteado a qué juez le correspondía intervenir. Bueno, ahora salió Sí. una ley, Alberto. Ahora, en a ese raíz de aspecto, eso. que dice que Martín, todo se debe sí. sortear. Si era Por favor, sí, Fara por o favor, era sí. Irursum, que eran los ver. dos que Yo podían me- intervenir. sí. ahí. Yo me quedé pegado con lo de la Feria del Libro porque recordaba con una sonrisa que Francisco dijo a los chicos que hagan lío. Yo coincido en eso con Claudia Piñeiro, que estaba de acuerdo con los chicos. A mí no me parece mal que los chicos protesten. Odio que se cree una juventud tan obediente que no interceda frente a la injusticia o frente a lo que le parece mal. Yo creo que está bien que la democracia necesita que la gente se exprese y después podemos ver las cuestiones de forma, pero las formas tienen más que ver con la hipocresía que con la realidad. Bueno, en el tiene año... que haber por favor, respeto sí, por también. favor, No Bueno, puede respecto- ser que se por favor, expresen un minuto. sin- Judiciales, hoy también hubo otra novedad vinculada con el doctor Claudio Bonadío, que en la causa Rivas, recuerdan ustedes que Rivas había sido acusado por el cambista Meireles de haber recibido supuestamente $800.000 en el marco de la causa Lavallato. Meireles había declarado ante la justicia argentina que se habían hecho 14 transferencias por $850.000 en números redondos, y eso promovió una acción penal contra Gustavo Arribas. En primer lugar, el doctor Canicoba Corral había sobreseído a Arribas. Esa investigación siguió adelante. Arribas se había defendido diciendo que de esas transferencias él solo reconocía una, en números redondos de alrededor de $70.000, por una venta de muebles en un departamento que él tenía en San Pablo. Lo que pasa es que había una coincidencia temporal, además, entre la licitación del soterramiento del Sarmiento y las transferencias. Bueno, Bonadío se fue a Suiza, revisó todas las supuestas transferencias, estas 14 transferencias a las que se hacía referencia. También le pidió al Banco Central de la Argentina, sobre todo los bancos nacionales, las cuentas de Arribas, y lo que decidió hacer, porque no pudo comprobar ninguno de esos movimientos de dinero, salvo el que Arribas sí había reconocido, es imputar o ir contra los fiscales Delgado y Rodríguez por abuso de autoridad y pedir la captura internacional de Meireles, que bueno, habrá que ver si eso avanza o no judicialmente. En el escrito, el doctor Bonadío sostiene que Meireles puso mucho hincapié en una sola persona, olvidándose de otras, y los supuestos pagos
a ninguna cuenta entraron, los de 800 y pico mil. Y otra noticia importante tiene que ver con una cuenta hoy, que es la de los diputados Frente para la Victoria PJ, que está publicada en Twitter y que además ya tiene un comunicado, donde mañana van a pedir formalmente la liberación al juez, el levantamiento de la prisión y la liberación del diputado Julio De Vido, al considerar que no existe ninguno de los presupuestos que justifiquen la continuidad de la medida como prisión preventiva. Ahí está la cantidad de firmas y todos los que aparecieron solicitando mañana la libertad de Julio De Vido. Vamos al próximo informe, que tiene que ver con los populismos en crisis, es lo que se pregunta aquí la producción cuando hizo este informe. Macri junto al presidente de Chile. Ganó Piñera las elecciones, vino acá y esto pasó. Todo el día se quedó. Populismo. 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 El debate que estremece a Latinoamérica. El continente parece estar viviendo un periodo de transición entre algunos gobiernos que mantienen un perfil populista y otros que critican fuertemente sus modos de gestionar. ¿Hacia dónde va la política de la región? Ratificar nuestro compromiso en ayudar a que la democracia reine en toda la región y que lo que está pasando en Venezuela llegue a su fin. En Argentina yo me lanzo a presidente y gano con 70%. Me dicen, te has canalizado un amor que antes no tenía Hugo Chávez. Yo lo heredé de él como antes Chávez. Y de Perón, y de Vita, y de Néstor. El gobierno de Macri es un gobierno demócrata liberal. La gente va a empezar a comparar en algún momento el nivel de vida que tenían con los populistas y el nivel de vida que tienen con los neoliberales. Él está haciendo una política que es liberal y que está trayendo clarísimamente beneficios a un país que estaba prácticamente contaminado por el populismo. ¿Por qué se combate y se tilda de populistas gobiernos que en la América Latina han sido los que mayor logros de equidad, de inclusión, de educación, de salud han logrado? Esa imagen de Argentina internacional está recuperando, ¿no es verdad?, el respeto, la simpatía internacional. Populismo, a ver, sí, por favor, Silvia Plager, la madre de Débora, a ver. El populismo Disculpe, para usted muy mí, conocida también, pero para mí sí, la madre de Débora. Sí, yo voy a ser siempre Sí. la mamá de Débora y de Ariel, sobre todo. Y mira, yo creo que el populismo es una fábrica de pobres. No es que hacen que los pobres estén mejor. Es una fábrica de pobres porque a los pobres se los puede manipular mejor. Tampoco estoy con la idea de que todo intelectual, yo admiro a Vargas Llosa, he leído todos sus libros, pero para mí no es palabra santa todo lo que dice Vargas Llosa en materia política. Quiere decir, yo no quisiera volver a tener un país populista porque lo viví, lo sufrí, lo padecí, pero no todo fue igual. Hay matices y han llegado a una exacerbación del populismo que fue nefasta. Ahora, yo me pregunto, que habla Piñera, que tenemos a Macri. Yo no me gusta poner centro derecha, izquierda, porque me parece que esto es muy anacrónico y yo soy demasiado joven para hablar de esas cosas. Me gustó eso. Por eso, pero los populistas no quieren dejar su lugar. Si alguien que está gobernando y que ha prometido a la gente que no le gustan las maniobras populistas, fascistas, porque hay una cosa que es un populismo cuando se convierte en fascista, cuando te maneja la calle. Si a mí me manejan la calle y me manejan la vida, entonces me hace acordar a toda la literatura que yo leía en la época de la Alemania fascista, de la Italia fascista y de todo ese mundo que era manipulado. Entonces, no sé, estamos en un periodo de transición en el mundo. Recuerden ustedes que cuando eran gobiernos populistas eran todos populistas, después se van al centro derecha. Y hay muchas cosas que equilibrar. ¿Vieron lo que pasó en Nicaragua, los muertos en la calle? Sí, y no digamos que la cierto, inseguridad acá no es importante, es importantísima y crece. Sí, tío. Sí, sin dudas el mapa político de América Latina ha cambiado bastante. Era mucho más linda y justa la América de Chávez en su momento, con Néstor y Cristina, con Lula, con Evo y con Correa, ¿no? Y ahora de América... Maduro también, Diego. No, dije Chávez. ¿No lo nombré a Maduro? No, no lo nombré. Hay una gran diferencia entre Chávez y Maduro. Fue el padre de Maduro. Pero sin embargo, ahora tenemos una América con Macri y con Temer, ¿no? Y con una injusticia que atraviesa a lo largo y a lo ancho cada uno de los países. Sin duda lo que tenemos que hacer como pueblos es tratar de tener memoria de lo que decía Cristina en uno de sus audios, de lo que ha conseguido
yo no sé si hablar de populismo, pero sí de gobiernos populares, que le han dado lugar a los pueblos y a los intereses, a los derechos y a las necesidades de cada uno de esos pueblos, cosas que jamás en años y décadas... ¿Cómo qué? Un trabajo, un techo... No, pero popular no es una categoría política. Una cadena hotelera. Populista, Sí, por eso la ironía la que la quieren usar. Yo lo que digo es No, que no, yo no te... muchos no, pueblos, mi por pregunta ejemplo... no es irónica. ¿Qué pensás que le dio el último ¿Cree gobierno? que te nombre al pueblo boliviano? Evo le dio un crecimiento fantástico. No, Lula sacó Argentina, a 30 hablemos de acá. millones de pobres. Y Cristina, ¿querés que te diga el listado de cómo bajó la pobreza del 50 al 29%? De cómo está muy bien. ¿Cómo? Néstor y muy bien Cristina, que un baje montón la de cuestiones. pobreza. Pero son gobiernos populares que le han dado un techo con Yo creo que con tenemos que con ser nuevos más programas. respetuosos de lo que dice la iguales, urna. Diego, igual no todos son iguales, porque vayamos, Lula en un momento, más allá de los hechos de corrupción garrafales de su partido, como decís vos, sacó mucha gente de la pobreza, muy alineado con los Estados Unidos, o sea, muy fuera de ese sistema que pretende. Sí, sí, pero muy dentro de reglas que tienen más que ver con el mundo capitalista que con otro. Yo marcaría diferencias sí en cuanto a Morales. Porque Morales hoy no le han podido encontrar corrupción, que es fundamental porque todos los demás están bañados de corrupción, y realmente hubo una transformación en Bolivia. Comenzó a cuidar sus recursos, comenzó a valorarse, era maltratado por Argentina, que le pagaba 2 pesos, y por Brasil. Pero después cuando hay tanta corrupción, si vos a la gente le das un plan y crees que con eso es la solución, el tema es los países que crecen y los países que decrecen. Argentina Todos los no países creció. han crecido. Argentina no. Bolivia, Argentina Brasil. no creció. Argentina tuvo 4 años sin crecer. No se puede, me parece, con respeto lo digo, no se puede plantear una discusión en estos términos, digamos. Hay cuestiones de poder que responden a los intereses de Estados Unidos y de Inglaterra, y hay sistemas que responden a los intereses nacionales de los países. Lo que han hecho en los 12 años de Chávez con Maduro, de Lula, de Dilma, de Cristina y Néstor, de Evo, de la presidenta de Chile, de Daniel Ortega, ha sido una América como la soñaron Bolívar y San Martín, actualizada dentro de los términos de lo que significa valorar la vida de la persona. Diciendo? ¿Son los muertos que está teniendo? De la dignidad. Perdón, estoy hablando yo o es una discusión. Termine, por favor. Yo escuché. Sí, por favor. Violador. Me parece que ese entente fue una América bolivariana, una América sanmartiniana, que generó bienestar y progreso para las poblaciones. Por ejemplo, se terminó prácticamente con el alfabetismo, con el no alfabetismo. ¿Pero a usted le parece Maduro mejoró la situación social en Venezuela? Porque usted lo incluyó a Maduro. Por supuesto que lo incluyó a Maduro. Maduro es la persona que dejó Chávez para seguir con la revolución. Lo que pasa es que lo han atacado. Pero perdóneme, cuando Estados Unidos se pone a atacar a Hussein, lo termina linchando. Cuando decide sacarse a Mohamed Gaddafi para sacarle el petróleo, termina metiéndole una bomba, matando al hijo y matándolo a Gaddafi. Y con Maduro han hecho 70.000 cosas por el estilo. Entonces estamos admitiendo las muertes. Fácil para un país gobierno solo puede matar sin resistir problemas. a un imperio que quiere poner su propio señor, es muy código, viejo que se hablar de sometan imperio. a la política continental de ellos. Bueno, los pueblos quieren liberarse, no quieren tutorías. Estados Unidos tiene su teoría de que esto es el patrio trasero y nosotros tenemos la teoría de que esta es la patria grande. Son dos proyectos completamente distintos. Estamos hablando del patio trasero. Quiere decir que no es porque el presidente actual de Estados Unidos, es un discurso que nos ha desgastado a mi generación. Escuchar que el imperio nos ataca. Siempre nos ataca el imperio. Parece una película de esas que miran mis nietos cuando son chiquitos. Yo ya no me lo creo, señor. No me lo creo. Somos de una generación similar. Ya está gastado. Cada uno cree lo que quiere. Discúlpeme, su discurso está gastado. Respetable. No, lo que me interesa también señalar, esto que decía Martín García, él fue presidente de la Agencia Estatal de Noticias TELAM en la gestión de Cristina Kirchner. Veamos desde qué lugar también habla, ¿no? Alguien que fue funcionario y que estaba encargado de generar la información del tiene Estado. todo el derecho del mundo a decirlo. Desde la Agencia de Noticias y que a mí lo que me cuesta, Martín, lo que me cuesta, hay algunas cosas que las entiendo, pero me cuesta llegar a justificar a Maduro. Yo lo justifico plenamente. Él está haciendo lo posible para seguir con el barco adelante.
ha puesto a disposición de la sociedad que vote, la gente ha votado libremente. Bueno, hay argumentos que no son sostenibles. Hay opinión. Santiago. La democracia se maneja con el voto. Yo ni siquiera... Pero recién usted dijo que... Pero recién usted dijo que a Maduro lo puso Chávez y ahora dice la democracia del pueblo. Póngase de acuerdo con lo que está diciendo. No, perdóneme, lo propuso y la gente lo votó. Pero escúcheme, ¿de qué democracia está hablando? hablando? Todos los dirigentes opositores están proscritos en Venezuela. Las democracias tienen que irse por el voto. Pero si no deja votar, se consolidan por el voto. Pero si Maduro no le gusta a usted cómo votan los venezolanos. No llegamos a la discusión de Maduro sí, Maduro no. Venezuela está atravesando un momento nefasto. ¿Para usted lo mismo Dilma que Lula? Por supuesto. ¿Para usted lo mismo Chávez que Maduro? Por supuesto. Y hasta dijo Néstor que Cristina. Porque caemos en un error. Creo que es importante, más allá de estos argumentos que no tienen consistencia. Perdón, usted no tiene consistencia. Perdón, sí. Tenga respeto porque para mí tiene consistencia. Bueno, yo usted no diga que desde el cielo, con respeto. Usted me dice que no tiene consistencia. Creo que no tienen consistencia. Que para mí no tiene pero consistencia. Me refiero a algo, que la izquierda, el populismo en América Latina, no admite la alternancia en el poder. No la admite. A tal punto que se modifican las constituciones para tener reelecciones indefinidas, y esto lo hacen todos. Lo han hecho, lo ha querido hacer en Bolivia, lo está haciendo ahora Maduro de hecho. Cristina no. Cristina lo quiso hacer, no pudo. No pudo por Massa, pero lo quiso hacer. No pudo. Todos lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque no creen en la oposición, no admiten el disenso. No admiten que haya alternancia en el poder. Doctor, hay mucha corrupción también en la mayoría de ese tipo de gobiernos. Aún en Bolivia, donde yo marco cosas positivas, el pueblo dijo a Morales, basta. Ahora fueron con no sé qué otra historieta, pero cuando fueron al referéndum, la gente lo frenó. Igualmente sería bueno saber si en Venezuela la vida es tan digna, la vida es tan fácil y la gente vive tan bien que hay un promedio de pérdida de peso, y esto se dice desde la ONU, de 7 a 8 kilos por persona, porque la gente se escapa de Venezuela y entran en el promedio que entran aquí, en Colombia, en Brasil. ¿Por qué huyen? ¿Por qué huyen? Sí, yo el populismo lo viví desde que nació y tuvo una sola excepción, que fue Arturo Frondizi. Lo demás, lo que viví, fue siempre desagradable. Es decir, nosotros recordamos del pasado, la movilidad social, porque del pasado recordamos lo mejor. Yo no recuerdo, en el 83 recién empecé a vivir la democracia. Cuando yo nací, tenía que dibujar la cara de Perón y de Evita, era algo personalista, recibir los regalos del Estado, y me acostumbraron a eso. Después vino la Revolución Libertadora, después entramos en... Pues nos olvidamos de esa parte oscura de la historia que nos lleva a este presente de delincuencia, de corrupción. Mentira. Porque todos los gobiernos populistas se basaron en complacer, entre comillas, en hacer un soborno colectivo con subsidios para conseguir el voto. Sí. El resultado de ese soborno colectivo es este 30 y pico % de pobreza. Sí, populismo, minga. A ver, dos cosas. Primero, a mí me llama la atención el desprecio que hay por el voto de la gente. Tal cual. ¿No? Esto a mí me parece increíble. Cuando se escucha decir que la gente está manejada y por algo la gente en todos estos países que están nombrando de Latinoamérica decidieron otra opción. Con lo cual, la opción... ¿Por qué en Venezuela votaron tanto a Chávez entonces? Pero por supuesto. Porque no hay, porque democracia no es solamente el voto. El caso de Venezuela no es solo el voto. Pero por algo en este país, en algún momento, votaron a Néstor, volvieron a votar a Néstor en el 2005, votaron a Cristina. Yo no voy a andar juzgando si mi voto es mejor que el de otra gente. Pero cuando no te votan lo que a vos te gusta, parece que hay un desprecio. Claro. Hay un desprecio por el voto popular diciendo, están mandados a Estados Unidos los medios y la gente va de las narices. Es raro, pero no estamos en Venezuela solamente. No, porque hay un fenómeno que a mí me parece que es transversal a todos los países, que tiene que ver cuando los poderes se consideran realmente fuertes, cómo comienzan a pervertir las ideas con las que habían llegado al poder. Porque no es lo mismo el gobierno de Néstor del 2003 al 2006 que en el 2006 cuando empezamos a tener el primer caso de corrupción que se llama escándalo. Pero quería marcar un detalle de lo que es democracia, porque hablaban del derecho, del voto y de respetar el voto de todos, por supuesto. Pero en Venezuela
el voto, además en cualquier país, naturalmente, en cualquier república, el voto no es la única explicación posible para la democracia. Naturalmente, es la división de poderes. Y eso es lo que falta en Venezuela desde hace décadas, con Chávez incluido. La Comisión Nacional Electoral, la CNE, está cooptada por el chavismo, lo mismo que el Tribunal Superior de Justicia, lo mismo que la Asamblea. Entonces, cuando la división de poderes no existe, es muy difícil la democracia. Están proscritos los principales líderes políticos en Venezuela. Todo eso fue votado por el pueblo. Todo lo que dice Débora fue votado por el pueblo. Ninguna de esas cosas se hizo sin el voto del pueblo. Lamento que usted no sepa pero cuando el pueblo no tiene educación. Pero hubo dirigentes proscribió a los principales líderes políticos. No se pueden presentar a elecciones Presos. los principales líderes políticos de la oposición en Venezuela. No, ¿Eso es democracia? Eso sucedió cuando hubo Ahora causa sucedió. de sedición. Ahora sucedió, No por es- eso no se están Nadie reconociendo está las elecciones de vetado por ahora. sus ideas políticas. Eso es una mentira. Perdón, yo he visto, Nadie yo he está visto vetado por lo por menos sus ideas políticas. 20 videos de policías asesinando gente en la calle, Sí, de gente desarmada, asesinando policías, desarmada, asesinando gente. no, desarmada, gente desarmada, asesinada por policía. es un No policía me digas lo que lugar- yo vi también ahora. en Vos este lugar- hablas de respeto, te estoy En diciendo. este lugar hay- no se puede decir la palabra CIA. Así que no sé quién habrá matado a toda esa gente. Perdón, A ver, dígalo, por favor. ¿Qué? Que esos son operaciones de inteligencia en contra de los gobiernos bolivarianos, que han matado mucha gente. Pero aparte no son y han bolivarianos dicho que nada. eran- Bolivariano ya tenía se ideológicamente demostró, un ya se cacho de ver. demostró. Perdón, él me interrumpió a mí. A mí me dieron la palabra, yo No, nunca interrumpo. Por favor. Sí, a ver, el doctor Plaga. Sí, doctor. Yo como médico me asombro de lo que dice el señor Martín García, porque veo con espanto que los lactantes y los chicos se mueren en Venezuela porque no tienen vacunas. Y además se mueren de desnutrición. Entonces, ¿cómo puede decir que el nivel de vida de Venezuela es un ejemplo y es bueno? Y acá. Los chicos venezolanos que se escapan de Venezuela consiguen trabajo acá. Y los chicos nuestros salen a hacer piquetes. Hay muchos que trabajan en cafés, en restaurantes, y nos cuentan la falta de alimentación, lo que dijeron recién, creo que Levina, que 8 kilos. bajaron de peso los adultos, y los chicos se mueren, no solo porque no hay vacuna, no hay medicamentos. Si un chico tiene una neumonía y no hay un antibiótico adecuado, se muere. Entonces, ¿dónde está el populismo? Mire, ¿Dónde no está? debe estar Es en la culpa del Argentina, porque acá imperio. a la gente le quitan los remedios, la gente ¿Cómo se le muere de quitan? hambre, la gente ¿Cómo le le echan del quitan? trabajo. Acá, Si es un acá a la gente narcoestado. grande le están Venezuela quitando los es un remedios. narcoestado. Perdóneme, en Argentina a la gente le quitan los remedios, le terminan su trabajo, los No es echan a la verdad. calle Yo y la soy gente se muere de médico. hambre. No es verdad que le quitan los medicamentos. ¿no? Acá. No es verdad. no. Me decían... Si usted aumenta los alimentos y la gente y le aumenta los servicios, la gente no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, No, no yo puede hablaba pagar de la comida Venezuela. y tampoco puede pagar los remedios. La verdad, Santiago, yo escuchándolo al señor. Y no es Venezuela viendo esto, es la que Argentina él de Macri. que dirigió la agencia Telam durante es. un tiempo X. Entonces me espanto saber que la agencia oficial de noticias del gobierno estaba en manos de un señor que tiene este pensamiento ¿Y usted qué dirigió, realmente. ¿Qué dirigió usted? ¿Usted qué dirigió? Perdón, el desprestigio que tenía Telam con vos no lo tuvo nunca. ¿Usted El qué Néstor dirigió? Además hay una causa. Además hay una causa. Nunca había una agencia Yo Telam dirijo tan mi mala como la estudio, tuya. nada más, ¿Qué dirigió? ni pretendo dirigir otra cosa. Bueno, entonces, ¿por qué no habla de su prestigio? No, del mío? porque Yo soy usted periodista, usted Martín. No fue se un fala. Ahora funcionario deberíamos respetar a público. cómo Yo opina he hecho cada una uno. tarea ¿no? muy No, digna, esto estoy de- orgulloso. No, de lo que Martín, yo fui hice. periodista y nunca vi una agencia Telam tan mala No opino como la que bien de dirigiste usted, vos. Beldi. Y No yo tengo veo los buena opinión de cables, usted. yo veo los Así que cables. no me haga hablar. O sea, los periodistas leemos los cables de las No, agencias. lo suyo Entonces podemos es juzgar. terrible. Y No lo tengo tuyo buena fue opinión espantoso, suya, te digo, Beldi, fue así que- paupérrima tu Doctora, gestión. doctora. No, a mí me daba mucha... bueno, disiento, la verdad que Está con bien. algunas cosas, porque a mí me impresionó mucho estando en Venezuela, además de hablar con sectores diversos, trabajadores y demás, que opinaban tan distinto a lo que ustedes de acá opinan, pero incluso me impresionó mucho los yates que veía, y entonces empecé a averiguar un poco de quiénes eran los yates, porque la verdad que ver gente sin alimento y ver esos yates, eran de la policía militar de Venezuela, o sea, los que estaban dirigiendo el proceso que usted está apoyando. Entonces lo vi yo, no me lo No contó me consta, nadie. no me consta.
Pero No usted sé fue a qué quiere decir Venezuela. aparte. Usted fue Que a la Venez- policía tenga ¿Usted yate, no fue sé a qué quiere Venezuela? ¿Usted fue a Venezuela? Sí, claro, yo ahí fundé la Unión ¿Y por qué Latinoamericana no de se Agencias de quedó Noticias. si era un Claro. paraíso terrenal? Yo no dije que era un paraíso Pero si terrenal, usted tiene una es un agencia país allá, en proceso. y es un Por lo proceso, pronto- y usted por apoya lo ese pronto la proceso, gente ¿por qué tiene no se quedó documento allá? y sabe leer y escribir, cosa que no sabía con 100 años de ser la mayor potencia de petróleo en Latinoamérica. Que le vendía a no Estados le habían Unidos. enseñado a leer y ¿A escribir quién le al vendía el pueblo, petróleo? Y no tenían documentos. Al imperialismo. Perdón, Así y ahora se no, venden- ahora no se tiene venden- petróleo para vender. Perdón, En este momento se Venezuela venden- no tiene pero yo petróleo lo para que vender. entiendo- Hay Cuba más kioscos que venden libros que kioscos que venden revistas. Es mentira. Lástima que No, no lo yo lo leyó vi. Maduro. Hay que ¿Cómo me va a decir decir algo. usted que es mentira? Yo Sí, entonces se lo tengo que estoy decir, diciendo lo que que es usted dice y mentira. los yates es mentira. Sí, Pero cuando el dilapidaron señor Martín al igual García- que acá. cuando el Perdón, señor- Alejandro, sí, dilapidaron sí, sí. igual que acá. Cuando el commodity lo tuvieron en un precio absolutamente increíble para poder hacer una transformación en serio. Esa es la raíz del populismo. Esa es la raíz del Esa populismo. es. Hay En que vez de- reventar todo cuando después acá de- teníamos las commodities nuestras a 600, 650 dólares, lo que se hizo fue, en vez de transformar el país en serio, tirar la manteca al techo. Y después vino la crisis y no sabíamos porque no teníamos más manteca. Y lo mismo hizo Venezuela. Cuando el petróleo se fue ¿Quién tiró manteca cuando al el techo acá? petróleo se fue a ¿Quién 110 tiró manteca, dólares. Willy? Cuando el ¿Quién petróleo tiró se fue a manteca al 110 techo dólares, acá? no hicieron la transformación productiva que tendrían que haber hecho del país. Y Bueno, cuando el esos petróleo son- bajó a 30, no Esos hubo son- más plata para esos son repartir. críticas suyas históricas que a lo mejor tiene razón, pero eso ¿qué tiene que ver con lo que También, estamos Pero también hay perdón, que la señalar manteca- algo. Cuando Perdón, usted ah. estuvo a cargo de Telam, nombró al vocero de Luis Delía, Marcelo Sena, Atención, vos le pasaron como data, así volvemos a jefe decir. de la sección política de Telam. Y no solo eso, sino que Marcelo Sena había viajado a Irán a justificar a Mohsen Rabani. Con todo el tema de Irán, usted también estuvo en ese sentido, una actitud, usted dice, bueno, yo me enorgullezco. Por Poner supuesto. al vocero de Luis Delía como jefe de la sección política en Telam, en la ¿En qué agencia quedó la estatal. A ver, un minuto, sí, es digo, digo. complicado. No, pero, Perdón, voy a creo, no, contestar. A ver, vamos- sí, por no, favor, sí, un Voy minuto, a sí, contestar por eso. favor. A Marcelo Sera lo recomendé yo para que entrara a trabajar como periodista 20 años antes. Así que lo conozco bien. Es una persona de bien, es un trabajador. No lo puse como jefe de la sección Amigo de política. Mohsen Rabani. No De lo Irán. puse, no sé quién es Mohsen Rabani. ¿Cómo que no? Si en Telam lo ponía. No lo... ¿No sabe quién es Mohsen Rabani? Perdón, ¿yo estaba contestando o usted me Estaba está, contestando, me por está favor. Sí, inquiriendo? adelante, adelante. Es Sí. uno Yo de no estoy los acusado acusados por usted, el atentado a la AMIA. Yo no estoy... Me Pero llama la déjame que atención que no lo conozca. Mire, no Alfie, nos déjalo metamos que en el tema conteste, Irán, porque lo voy a poner a él como testigo de que no hay ningún indicio que Irán haya hecho ese atentado. Así que terminemos con esta conversación acá No, indicios o hay. desarrollémoslo. No, perdón, no hay indicios ningún hay. indicio. No, No hay indicios ninguna Por prueba. eso lo Hay puso a indicios hay. Marcelo No hay Sena ninguna Hay como prueba de jefe que de Irán pruebas tuvo política. que ver. Pruebas concretas puede ser que no. Al Indicios vocero se de pueden- Luis No hay Delía. ninguna prueba concreta de que Irán Amigo haya del tenido régimen nada iraní. que ver con ¿Qué tiene que con ver el... eso? Eso amigo no del cambia la régimen naturaleza del iraní. régimen iraní. Puedo. Eso Bueno. no cambia la naturaleza del régimen iraní. Bueno, yo no Fascista, sé cuál es el régimen asesino. iraní, es un Eso, problema pero, de ellos. bueno, hay muchas cosas que no sabés. Es No un puede ser que vos problema. siendo director de Por la eso es agencia interesante. de Telam, no ¿Me vas a sepas tomar qué es la examen agencia. a mí? No, sí te ¿Querés puedo que tomar te examen. tome examen yo a vos? No, No, pero después por si eso querés. es Pero vos, yo interesante. Hablen de nunca uno, me señor, puse no se para entiende, dirigir una señor. agencia. Sí. No lo hice, vos sí. Yo Y vos sí, por decís que no sabés supuesto. quién es Mohsen Rabani. Un Sí, tipo yo que, sé quién es Mohsen que- Rabani, pero pero vos me dijiste que no gustaría sabías que lo recién. dijera él. No, recién acabas de decir que no sabías. Así es, Ponete de dije acuerdo. que no sabía, pero sé quién. Dice que no entonces- sabía entonces porque es no un tiene tipo cómo raro. justificar. No, no soy que raro. ponga- Y sí, ¿cómo vas a decir que no sabés si sabés? Así Te estoy manejaba la diciendo, agencia. Por favor, no voy a por hacer favor. ahora un desarrollo de quién es fulano, quién es mengano. Bueno, sí, digo. Él me está Digo, acusando yo de no- algo que yo no tengo nada que ver con lo que me está acusando. Pero si No, usted nada lo puso Digo, de jefe de la minuto, sección por favor. No política. lo puse de jefe de la A sección ver. política, lo puse de editor, nada más. Pero Bueno, no puedo defender acá al estuvo ahí. senador. A Cada ver. uno que trabaja en un lugar pone muchas veces a gente indeseable. Así que no es acá tampoco que estamos No es un jugando. indeseable. Marcelo No, Sena no, es una yo persona no lo conozco. impecable, es un Yo periodista como no cualquier lo otro. conozco, pero quiero decir, acá lo estoy defendiendo, que tampoco podemos ponerlo ahí en el banquillo
sencillo para decir que usted puso a trabajar a gente A ver, que no es que no correspondía. sé por qué terminamos hablando de No, esto, pero esa- bueno, esa- este sí. programa se va a No, liquidar. al no, señor no, no no, le no, gusta que me judicial guste en tela. Maduro. A ver, ¿qué ¿qué? hace? Como al señor no le gusta que me Ahora, guste pero Maduro, entonces... sos un periodista, y con todo respeto te lo pregunto, Martín, ¿crees que hay libertad de expresión, libertad de prensa en Venezuela? ¿Que una persona puede decir lo que quiera, como es este programa, que puede sentarte y decir, hablar de lo Bueno, que... acá no hay libertad de expresión plena tampoco. Acá tampoco. Acá tampoco. Acaban de cerrar la FM Ocupas, que es una radio de Moreno dedicada a la discapacidad. Hay Y lo 80.000 acaban de radios, cerrar. Martín. Dejate de Una joder. radio de- Hay 80.000 medios en la Argentina. Bueno, en ese sentido, la Trabajan libertad de todos. expresión... Han hecho que Berbisky desapareciera de los lugares que solía frecuentar. Lo han sacado a Navarro. Pobre de
Berbisky, su lugar defensa. en Por favor, C5N, por favor. lo han sacado a Víctor Hugo. No, Víctor Hugo, no, perdón, marquemos algo. Mientras los señores López y de Sousa están libres y no pagaron no esté más trabajando. Perdón, Están tomando mientras de los boludo. señores López y de Sousa, acá estamos con la causa, están libres, no garparon un peso, no garparon un peso, están manejando los medios de comunicación. El señor Víctor Hugo vuelve a trabajar la semana que viene. El martes. Y el señor Navarro lo convocaron y dijo que no quiere trabajar en ese medio. Te toman por boludo. Pero lo Lo que yo convocaron quería para marcar trabajar, que así que la libertad de para expresión darle me parece. para darle el derecho a réplica a Martín, ya que volverá. está aquí con nosotros, se conoció hace pocos días una causa de la doctora Servini de Cubría, por eso le quería preguntar, aprovechando su presencia, en el que lo ha procesado sin prisión preventiva a usted, a otros directivos de Telam, al vocero en aquel entonces, Alfredo Cosimarro, también al quien era jefe de gabinete en ese periodo, Abal Medina, por abuso de autoridad, por haber excluido de la pauta oficial al Grupo Clarín. No sé si tenía algo para decir en ese sentido, pues es una novedad la estos publicidad últimos oficial. días. Primero que uno cuando asume una responsabilidad pública siempre está a disposición de las autoridades. Así que me parece bien que en un caso donde hay un acusador, que es el Grupo Clarín, que dice que le pagaron poca plata de pauta, y diga que eso no le corresponde, que hay un abuso de autoridad, me parece bien que hagan un juicio. Después la jueza Servini de Cubría y su equipo tienen su punto de vista. Los procesaron, ¿verdad? Se procesó al jefe de gabinete, al secretario de medios y a 2 presidentes de Telam, que es Patucho Álvarez y a mí, de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Muy bien, yo he sido sobreseído de la parte de incumplimiento de deberes de funcionario público y he sido condenado por abuso de autoridad. Como yo no tenía nada que ver con la pauta cuando asumí, porque me sacaron esa potestad cuando asumí, entonces pedí una audiencia para volver a plantear que no me corresponde eso. Me han dado en los primeros días del mes que viene una audiencia y ahí iré a explicar, quizás como las fechas coinciden con el tema de que le bajaron la pauta, no sé si de 30 millones a 1 millón, una cosa por el estilo, creerán que yo también tengo que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso, pero me parece bien que el tribunal se exprese y también que me dé audiencia para explicarle Martín, que yo no tengo nada que ver. Muchas gracias por haber estado, muchas gracias a ustedes también. Gracias por haber venido. Se suma Willy Cohen al programa, vamos a estar hablando acerca del dólar. Dólar imparable, récord histórico. Hoy cerró el dólar a 21 pesos casi, 20,80 y 20,80. Récord. 20,80. Clase 21. Mirá. El que depositó pesos recibirá dólares. Al final, Cavallo tenía razón. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. No hablo de su mensaje, hablo de su furcio. Es una Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. El dólar por las nubes. El dólar está a 20,84. El día de ayer el Banco Central tuvo que intervenir con fuerza. 1.471 millones de dólares salió a vender. Se vendieron las levas, se fueron a dólares y se fueron. No es para tomarlo livianamente. Lo más importante es que hoy tenemos un Banco Central robusto. Cuando llegamos no teníamos ni reservas. No hay motivo para tener esa preocupación de que esto pueda indicar una crisis. En los últimos 15 años hemos tenido 2 políticas cambiarias bien distintas, pero el dólar no dejó de ser un tema central en la vida de los argentinos. El gobierno nacional ha tomado una serie de medidas restrictivas para la compra de dólares. No hay ningún cepo cambiario, es un título mediático. Levantar los cepos va a ser el puntapié para poner la economía en un sendero de crecimiento. A medida que vaya bajando la inflación y vayamos un dígito, tal vez logremos, como le pasa a los brasileros, que piensen en su moneda. No es un problema de confiabilidad, es un problema cultural. Argentina es el segundo país después de Estados Unidos donde más dólares hay. El que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie lo va a perseguir. En algunos años me dirás, no, ahora ya no me acuerdo de cuánto vale el dólar, yo pienso en pesos. Willy Cohen, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué pasa Gracias. con este dólar? Y bueno, está un poco turbulenta la situación, cosa que por supuesto en Argentina siempre es preocupante por la historia que tenemos con el dólar. Yo creo que no hay una situación
de corrida bancaria, en el sentido de que acá no hay, desde mi punto de vista, ningún peligro ni sobre los depósitos que están en los bancos ni los depósitos en dólares, pero es cierto que por motivos locales e internacionales, bueno, se ha complicado un poco el panorama y el gobierno ahora va a tener que bailar en una situación donde tiene que administrar un poco más de desconfianza. Yo creo que el gobierno lo va a poder pilotear, pero hay que esperar a ver cómo se ordena la situación los próximos días. No puede el gobierno estar vendiendo $1.000 millones de dólares todos los días. Claro. Eso claramente no puede continuar. Pero es cíclico esto, porque por momentos se agarra con una fiebre del dólar y después descomprime mucho la situación. Claro. ¿A qué se debe? Bueno, veníamos casi de 60 días de dólar congelado, ¿no? Acordate que el gobierno de alguna manera indujo una devaluación a fin de año. ¿Te acordás cuando fue la famosa conferencia de prensa? Se cambiaron las metas y bueno, se llevó el dólar de 17 a 19, de 17 a 20, pero eso generó inflación. Porque, bueno, digamos, Macri sigue en un proceso inflacionario. Macri resolvió algunas cosas importantes, hizo algunas modificaciones significativas, pero hay otras que no resolvió. Y el problema de la inflación no lo resolvió porque no pudo resolver el problema del déficit fiscal. Heredó una situación muy complicada de la administración de Cristina y en algunos casos agravó la cuestión fiscal. Es decir, la Argentina sigue gastando mucho más que lo que recauda, entonces no se pueden bajar los impuestos, la gente protesta contra los impuestos, fíjate lo que está pasando con las tarifas. Y al mismo tiempo, bueno, es complicada frenar la inflación. Entonces, para frenar la inflación, congelan el dólar. Después de haberlo tirado, el gobierno está en una situación, no quiso hacer el ajuste Macri de golpe al principio de su mandato. Y bueno, como todos los órdenes de la vida, cuando vos querés evitarte un disgusto hoy, y lo más probable es que mañana tengas un disgusto mayor, digamos, ¿no? Ahora, ¿y cómo va a hacer este gobierno para empezar a demostrar resultados en la economía rumbo a las elecciones del próximo año? Porque me imagino que querrán otra situación, ¿no? Bueno, todos esperamos que los ajustes sean ahora para después vivir un poquito mejor, porque la verdad que ha sido un comienzo de año muy complicado. Claro, eso es lo que intenta el gobierno. Digamos, el gobierno siempre trata de que el segundo semestre sea mejor que el primero. Eso ocurrió sobre todo el año pasado y por eso Macri en octubre tuvo mucho más votos que en mayo. Y es lo mismo que está tratando de hacer ahora. Por eso siempre los primeros semestres de Macri son con mucha más bronca en la calle, la gente tiene salarios viejos con precios nuevos, los aumentos suelen venir más fuerte en el primer semestre, tanto en el 2016, en el 2017 y yo creo que este año también, la inflación del primer semestre es más alta que la del segundo. Ahora, ¿de cuánto va a ser la inflación anual? Y yo creo que, bueno, vamos a ver cómo termina esta turbulencia financiera. O sea, el gobierno tiene que ir viendo si se calma la situación internacional. Hubo un episodio respecto de los impuestos a los inversores extranjeros y eso generó que los inversores extranjeros no quieren pagar ese impuesto, entonces salieron de la Argentina. Eso se dio en un contexto internacional donde se está devaluando la moneda brasileña, la moneda peruana, bueno, la moneda chilena, con lo cual, bueno, el gobierno tiene que tratar de que el dólar suba despacito para que la inflación no se le escape. Ahora, posiblemente va a tener que admitir un dólar un poquito más caro y eso va a ser una inflación un poco más alta. Así que esa inflación, viste que hay una pauta oficial que es 15%, no la cree nadie. Hay una pauta blue que es 20% y hoy algunos creen que ese 20% por ahí se parece más a 23%. Creo que es una situación económica complicada, pero todavía la economía va a crecer poquito. Y con ese crecimiento pequeño de la economía, si la situación política se le ordena un poquito al gobierno y si además congela los aumentos del año que viene, no hay aumento de tarifa, trata de que no haya aumento de dólar, no va a ser fácil. Y bueno, tal vez con eso le alcanza para lograr la reelección. Ahora, hay que ver cómo el gobierno pilotea este momento. Este es un momento importante, las próximas semanas son importantes. Es tan mezquino, ¿no?, pensar en votos cuando en realidad
lo que queremos todos o lo que pretendemos es que todo el mundo viva mejor, ¿no? Una sociedad mucho más igualitaria y con gente donde le alcance el mango, porque estos tarifazos, es cierto que hay gente que los podemos pagar, pero hay gente que no. No, y además ha habido... ¿Crees que se ha equivocado el gobierno en este ajuste en particular? Yo creo que Después de tantas idas y vueltas, yo creo que haber tratado que el ajuste fiscal sea solamente con las tarifas, en alguna medida fue un error. La pregunta es, bueno, ¿por qué solamente se usó el tema de las tarifas para bajar los subsidios, recomponer los precios? Eso estuvo bien y creo que está bien, el gobierno tiene que recomponer las tarifas, pero tendría que haber aliviado un poco los impuestos. Es decir, en la Argentina, Santi, todo tiene 50% de impuestos. Cuando vos vas a una concesionaria, sería muy bueno que hubiera 2 cajas. Entonces vos le pagás la mitad del precio a la automotriz. Tiene que haber una caja con la cara de Macri o de la FIP, la otra plata va al gobierno. Eso pasa con la botella de agua mineral, con la botella de Coca-Cola y también con las tarifas. Ahora nos enteramos que cuando vos pagás, suponete, una cuenta de 1.500 pesos, bueno, 500 pesos son impuestos. Entonces, este tema de los impuestos tan caros, y bueno, hacen que no se pueda consumir. En realidad el que se está llevando más plata es el Estado. Totalmente. Por más impuestos, ¿no? Veo atrás tuyo el dólar, esta fiebre del dólar que tenemos los argentinos históricamente. ¿Crees que el gobierno va a poder controlar ese dólar? Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene las herramientas. Porque vos dijiste recién, no puedes ir vendiendo dólares. No, por eso, bueno, por eso, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Y bueno, hace que sea un poco más caro y sube la tasa de interés. Hoy la famosa tasa de interés de las LEVAC se fue a 30%. Bueno, digamos, puede ser que además el gobierno no debería regalar reservas. ¿Por qué vendió ayer 1.500 millones a 20,30 si hoy ya estaba en 20,80? Es cierto que el gobierno tiene que evitar los saltos bruscos del dólar, pero digamos, si vos tenés una oleada internacional, se te armó un lío con las tarifas, tenés un problema político interno, te cantó las urras el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, hay un clima tanto interno como internacional que genera esta turbulencia. Bueno, el Banco Central tiene la ventaja de que no tiene el dólar fijo. No estamos en la convertibilidad. O sea, un poquito tenés que acompañar. Por supuesto, te tenés que bancar la inflación. Pero la inflación no es porque sube el precio del dólar. La inflación es porque hay mucho más pesos en la calle que la cantidad de bienes. Y bueno, claro, eso viene del déficit fiscal. Sí, y el dólar es un precio más. ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Quién maneja la economía en este país? Porque en su momento subestimaron el tema de la economía y prácticamente dijeron, bueno, la inflación no es un problema, el cepo no es un problema. De hecho, el cepo fue una de las primeras medidas y dio resultado en su momento. Sí. ¿Crees que subestimaron la economía en su conjunto por parte del gobierno? ¿Y quién maneja la economía en este momento? Bueno, a los presidentes les pasa lo que nos pasa a todos, Santi. Alguna vez lo dijimos acá. Todos elegimos el médico que te dice 2, 3 cigarrillos, 2, 3 cigarrillos te podés fumar, ¿no? Entonces, así como en alguna medida a Cristina le decían, vos podés emitir, no importa, la inflación es por otra cosa. Y en alguna medida a Macri lo que le dijeron es, no es necesario hacer un ajuste violento, no hay que enojarse con la sociedad, vos tenés los ojos azules, vamos a recibir inversiones. Es decir, le contaron lo que todo presidente quiere escuchar. Y yo creo que así nació el gradualismo, ¿no? Y en alguna medida el jefe es el presidente. Es decir, el presidente tiene un modelo de gestión muy parecido al modelo de gestión con el que él aprendió a moverse en la vida empresaria, en la vida política, lo mismo que hacía en Boca. Él se siente cómodo con eso. Yo diría que hoy, por supuesto que el presidente escucha a muchos economistas. Hay una presencia fuerte de la jefatura de gabinete, tanto de Gustavo Lopetegui como de Mario Quintana, que son dos tipos que saben lo que es pagar una quincena. Es decir, no son solamente economistas. Los empresarios en general, empresarios tipo Macri, en general a los economistas los tienen medio de lejos, porque el economista es el que a veces te viene y te dice que no. Te dice, no, mira, esto no lo podés hacer. El que te trae las malas noticias, ¿no? El que no tiene sensibilidad. El empresario es como más optimista. Habían dicho en su momento que el dólar iba a estar a 19, después Sí. a 20, después, bueno, como límite 21. Ya uno empieza a decir, bueno,
cuál será el techo, ¿no?, del dólar. Ya seguimos con Willy, ¿me bancás un minuto? Sí, por supuesto. Quiero que le hagan preguntas, por favor, a todos los compañeros. Willy Cohen, hablando acerca de la economía, presente y futuro, ¿qué nos espera para este 2018? 2018 ya estamos, ¿cómo pasa el tiempo, por favor? Y las cosas que estamos discutiendo. Cuando arrancamos este programa, el dólar estaba en ¿cuánto? Búsquenme. Igual estaba en pleno cepo, ¿no? 4 o 5 mangos, 4 o 5, No, claro. no, ya estaba en 7, sí, por ahí, 7.20. ¿Cuánto estaba el dólar cuando arrancamos? 6.50. ¿6.50? Te estoy dando la cotización del último día del 2013. Ahí está. Pero eso era con cepo, eso era... No, ¿Ese era el oficial antes del o el cepo, blue? me parece. No, estoy hablando del dólar histórico. Atentá, alentá, sí, atentá, leía. Por favor, las Biodrop, me escucha. Ya seguimos con ustedes en vivo por América. Como siempre está Willy Cohen con nosotros, ya seguimos con él, ¿eh? Bueno, estamos al aire. Quiero una pregunta de... sí, desnuda. Liliana, desnúdate, por favor. A ver. Bueno, vamos. A ver. Empezamos. Es metafórico esto, desnúdate. Ahora, pregunta picante. Desnúdate, sí. Willy, A ver, a Willy. sí, ¿qué por- tema de la economía te preocupa seriamente? Y bueno, obviamente lo que a mí siempre me preocupó es esta situación en la cual no hay forma de bajar los impuestos. Digamos, estamos en un escenario en el cual el nivel del gasto es gigantesco, es muy difícil de bajarlo porque es muy inflexible, hay muchísimo contenido de gasto social, pero la realidad es que no se puede pagar. Entonces, todo el mundo tiene que hacer un sobrepago cuando contrata un trabajador, cuando compra una bebida, lo hablábamos recién, cuando se compra un auto, cuando paga una factura, hay que hacer un sobrepago de 40% por una presión impositiva que nunca existió en la Argentina. Entonces tenés una doble Nelson, que es que la Argentina quedó cara en dólares, porque obviamente Macri no quiso, o sea, quiso moderar la devaluación cuando se salió del cepo, y bueno, y entonces tenés atraso cambiario y récord de presión impositiva. Argentina tuvo muchos periodos de atraso cambiario, en los 70, en los 80, en los 90 y en el 2000 también. Pero no se pagaban los impuestos que se pagan hoy. Entonces, para el sector privado, para el que produce, para el que tiene que generar empleo, para el que tiene que exportar, y bueno, tiene una mochila que es ese peso de los impuestos, que yo no le encuentro la forma de cómo vamos a poder salir de esa situación, porque, bueno, naturalmente, si bajás los impuestos, aumenta el déficit, porque esto es gastolandia y no tenés cómo bajar el gasto, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más preocupante, ¿no? Sí, Claudio. Willy, en este marco tan difícil que describiste tan bien, ¿qué sectores, qué en estos que están explorando para hacer inversiones, a veces se concretan y muchas veces todavía están esperando, pero qué sectores ves un poquito más dinámicos, son los que puede tener alguna esperanza la Argentina? No, bueno, unos cuantos en ese sentido, digamos. Yo creo que ¿quién va a ganar plata en Argentina? Y bueno, todo el que venda bienes y servicios que no compitan contra lo que te podés traer en la valija del shopping de Santiago o del shopping de Asunción, que dicen que está buenísimo, o del shopping de Miami, y bueno, ese, en la medida en que tenga un nicho de consumo, a ese le va a ir bien. Después está, bueno, por supuesto, todo el sector de la energía. Vos pensás que en el mundo el gas vale $4. Bueno, en Argentina se está pagando entre 6 y 7 dólares para que las empresas inviertan. Entonces ahí va a haber, vos fijate lo de Shell. Shell vende su histórico, digamos, negocio en Argentina de vender nafta y vender lubricantes, pero se concentra en Vaca Muerta. Vaca Muerta puede ser también lo que lo salve a Macri. Eso no lo sabemos todavía. Desde hace rato, desde que éramos chicos. No lo sabemos, Vaca por eso, Muerta, no lo ojalá. sabemos. Viva la vaca. Bueno, pero... Bueno, que viva la vaca, Vos me estás Argentina. diciendo que es un gobierno que depende de una vaca muerta. Sí. No, pero el precio de la energía, fíjate el bolonqui que se armó con las tarifas. Claro. Entonces el precio de la energía que ahora está subiendo, si eventualmente deja de subir, puede ser una buena noticia, ¿no? Willy, quiere que ya. Pero ya, esperá, una sí. cosa importante que dijimos de los impuestos y del gasto, porque efectivamente Macri recibió una herencia muy complicada en ese sentido, pero la agravó. La realidad es que en términos de gasto público, en términos de peso del Estado
sobre la economía, ¿Y qué harías vos? eso lo agravó. ¿Qué harías vos? No, bueno, yo no. Primero Viste que todos tendría que somos como terminar sí. la facultad. O sea, no soy economista, así No, que no lo importa, primero que pero haría. por tu visión, digamos. Lo primero que haría. Pero por Dejá tu que visión, lo que terminaron nos por dejaron favor. así. No, bueno, eso es. Claro, desde el sentido común, ¿qué debería ser el que maneja la economía de este país que nunca termina de arrancar? ¿Qué se debería hacer? Bueno, esta es la misma discusión que ustedes tenían, muy interesante, en la primera parte del programa, con algo mucho más dramático, que es el verdadero drama de la Argentina, que es La obviamente inseguridad. la inseguridad, el crimen en la calle. Porque, digamos, historias de dólar, devaluación, crisis económica, las tuvimos todas. Claro. Aquí estuvimos con Liliana años en la redacción de los diarios, todos nos conocemos. Esas las vivimos todas los argentinos. Esto de que salís de tu casa y no sabes si llegás vivo, eso es una novedad de los últimos años. Entonces la pregunta que yo te formularía es al revés, Santi. ¿Qué estamos dispuestos a hacer en la Argentina para organizarnos mejor en forma económica? Digamos, esto de es imposible bajar el gasto público porque siempre hay obviamente una necesidad social. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos aumentando los impuestos? Si seguimos aumentando los impuestos, bueno, la gente no va a contratar trabajadores. Entonces, estamos en un problema, por supuesto, que es administrar malas noticias. La uberización de la economía, esto de que todo es por internet. Bueno, eso también deja gente afuera. Entonces, lamentablemente, es la administración de malas noticias. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para terminar con la inseguridad? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para terminar con la inflación? Pensé que me ibas a decir una cosa somos genial nosotros. para terminar el programa bien arriba, con fe y con esperanza. Seguramente lo escuchaste Por mucho. supuesto, eso desde ya. Con fe y con esperanza. Sí, vos fijate que la Argentina estuvo al borde del fin del mundo 40 veces. Con más fe. Y siempre se recupera. Escucha, a ver. Con más fe, Con más fe y esperanza que nunca. Chichi, gracias por venir con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Willy, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias, Relojes Polis. Gracias, Liguria, por la ropa. Gracias a vos. Mañana, pegaditos al norte, seguimos en América. Intratables. Pasar lindo mientras puedas. A disfrutar. Chau.